Saludos, estimados orientadores y orientadoras. En esta ocasión nos encontramos realizando los procesos de planificación en la unidad de orientación y psicología. ¿Qué vamos a mirar? Vamos de alguna manera a compartir cómo esos procesos nos ayudan a tener una dinámica organizativa que nos favorece en la prevención de los riesgos psicosociales y en el desarrollo de nuestras funciones. ¿Qué necesitamos para hacer la planificación? Pues tres documentos básicos. Necesitamos el documento que orienta pues el proceso mismo, que es el de planificación de los servicios de orientación y psicología del MINER. Necesitamos las fases de la revisión y la actualización curricular, en tanto que la orientación educativa tiene categoría curricular y respondemos a los procesos de desarrollo curricular del sistema educativo dominicano. Adicional a esto, vamos a necesitar algunos referentes que en breve vamos a mirar del centro educativo en cuestión y también pudiéramos tener a la mano el diseño curricular del nivel correspondiente. Esto es básico al momento de planificar. Obviamente que también vamos a mirar en el centro educativo los aspectos del diagnóstico y las realidades propias del centro en cuestión, a fin de hacer una planificación lo más contextualizada posible. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de planificación de los servicios de orientación educativa? Pues estamos hablando de un proceso, no es solo una acción puntual, sino que nosotros vamos a llevar una serie de pasos que están relacionados entre sí, que nos van a permitir organizar y anticipar los servicios que vamos a ofrecer a la comunidad educativa. Y eso lo vamos a hacer a través de las distintas líneas de actuación de la orientación educativa en la República Dominicana, que están en el diseño curricular y además pues en los manuales y documentos que orientan la práctica de la orientación educativa en el sistema educativo dominicano. ¿Qué buscamos? Pues el fin principal de la orientación educativa, una actuación de carácter preventivo que va a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al logro de las competencias esperadas según el perfil de egreso preuniversitario que está consignado en el diseño curricular. Y esto lo vamos a hacer en articulación con los diferentes actores de la comunidad educativa. No trabajamos de manera aislada, sino que lo hacemos con los docentes, con el equipo de gestión, obviamente que respondiendo a los y las estudiantes, a sus distintas necesidades e intereses. Es un trabajo muy integral, obviamente que no podemos dejar a la familia, forma parte de esa comunidad educativa y va a estar integrada desde la fase misma de diagnóstico y organización de las actividades hasta todo el proceso de implementación de las estrategias que vamos a desarrollar. Cuando nosotros tenemos una planificación que es oportuna, pues entonces podemos guiar y direccionar la práctica nuestra. Y eso nos va a permitir que todo lo que realicemos esté ajustado a las necesidades del centro, a la comunidad educativa, en función de las mismas características del contexto en que nos encontramos, respondiendo también a las necesidades que hay, como que tenemos como país, a las perspectivas y a las metas que tenemos como país. Esto va a hacer además que se consolide nuestro trabajo, que los distintos servicios que ofrecemos estén pues orientados a esa prevención y que sean conocidos por el centro educativo y por los distintos actores que demandan de nuestro apoyo. Eso además permite un trabajo interdisciplinar entre docentes, los orientadores y psicólogos de las unidades de orientación educativa y pues todo el personal que hace vida en el centro educativo, así como otros actores claves de la comunidad con los cuales interactuamos en la pues en ese servicio, esos servicios que nosotros brindamos y que sirven de apoyo a toda la vida del centro y de la comunidad. Algunas cuestiones importantes que necesitamos tener como referentes de nuestra planificación es primero, todo orientador o orientadora debe conocer cuál es la naturaleza de los servicios que ofrece y sus líneas de intervención. Esto está clarísimo en el diseño curricular cuando habla de lo que es la orientación educativa y cómo está organizada a partir de unas líneas de actuación. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro trabajo es de carácter sobre todo preventivo, que vamos a partir de un modelo que es psicopedagógico, que está respondiendo a los enfoques curriculares dominicanos y que se hace a través de unas líneas de intervención que buscan prevenir riesgos psicosociales
apoyar a los y las estudiantes a nivel psicopedagógico, así como a los docentes en el proceso de desarrollo también de los y las estudiantes, que favorece un apoyo y acompañamiento a las familias, que le da orientación y también que fomente el liderazgo y la participación estudiantil. Entonces, hay que conocer la naturaleza del trabajo que vamos a realizar, ese es el primer punto, desde ahí partimos, y cuáles son las líneas de intervención desde las que tenemos que organizar nuestra planificación. Tenemos obviamente que todo eso ofrecerlo desde una perspectiva contextualizada, por lo que vamos a necesitar, los elementos que pronto vamos a mirar sobre una radiografía del centro, de su comunidad local, un diagnóstico claro de las necesidades actuales del centro, de sus fortalezas, de los actores con los que podemos interactuar, de los apoyos a los que podemos recurrir. Los indicadores de eficiencia interna, que son pues básicos porque nos permiten valorar cómo está la calidad educativa del centro. Nos van a decir cómo es la promoción de los estudiantes, cómo está el logro de los aprendizajes, dónde hay repitencia, si hay situaciones de sobriedad, si hay situaciones de deserción en los estudiantes y cuáles son sus, pues las principales razones. Nos van a presentar a nivel de los indicadores mismos que establece el sistema, cómo está el centro y si está dando respuesta a los objetivos que se tienen como país a nivel educativo. Todo lo que vamos a hacer debe estar ajustado a las características del desarrollo de los estudiantes. Por eso, nosotros necesitamos tener claridad en el nivel educativo en que nos encontramos, cuáles son las etapas del desarrollo, porque no es lo mismo planificar un programa para estudiantes que están en el nivel inicial que para estudiantes que están en el nivel primario, segundo ciclo. Los intereses, necesidades, fortalezas, momentos no vitales son distintos, con demandas diferentes, aunque yo trabaje con el mismo tipo de programa, ¿no? Yo voy a hacer programa para acompañar a los estudiantes en sus hábitos de estudio, pues yo con los de nivel inicial voy a estar ayudando en la incorporación de hábitos, ¿no? Y en el desarrollo de los mismos. Y ya en el nivel secundario, por ejemplo, puedo estar fortaleciendo sus estrategias y técnicas para estudiar. Entonces, dependiendo de las características del desarrollo de momento evolutivo, pues la ejecución, el desarrollo, las estrategias que utilicemos dentro de esas líneas de intervención van a ser diferentes. Y por eso esto es importantísimo tenerlo en cuenta y conocerlo. Esos son algunos de los referentes iniciales. Otras cuestiones que tenemos son las demandas de nivel educativo, siempre dependiendo del escenario en que nos encontremos, si es una escuela primaria, secundaria, eh, el subsistema de personas jóvenes y adultos, en una escuela de educación especial, hay unas demandas, ¿no? El primer ciclo de primaria está concentrado en los procesos de alfabetización. Entonces, nuestras distintas propuestas de acompañamiento psicopedagógico, de apoyo a la labor del centro, van a estar orientadas en función de que los niños y las niñas puedan alfabetizarse. En el subsistema de personas jóvenes y adultas, estamos ayudando a personas que tienen generalmente pues ya unas responsabilidades en su vida cotidiana, de empleos, de familias, que requieren pues unos apoyos y motivación para permanecer en el sistema, ¿no? Para permanecer en el sistema educativo o que vienen ya de unas oportunidades diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? El diseño mismo, incluso a nivel curricular, habla de favorecer aspectos de emprendimiento, de desarrollo, de fortalecer en ellos sus competencias, ¿no? Para comprender de manera crítica el mundo donde están, potenciarlo, trascenderlo. Entonces, esas demandas que va haciendo el nivel, pues quizás este año estamos concentrados en que estas personas pues puedan fortalecer su cultura emprendedora. Bueno, pues ahí entonces nosotras, desde nuestras estrategias de intervención, pues tomando en cuenta dónde está situado el nivel educativo en que se encuentran, en articulación con los técnicos, con los maestros de ese nivel educativo, pues entonces generamos unas propuestas que van a ser pues articuladas, ¿no? Con esa dinámica del centro.
Algo fundamental es que nosotros debemos comprender cuáles son los elementos del desarrollo curricular y cuáles son los objetivos educativos. Ahí tenemos que comprender clarísimo cuáles son las competencias esperadas para ese nivel o el nivel de dominio de esas competencias esperadas para el nivel, comprender el perfil de egreso del nivel en cuestión, entender cuáles son los elementos de esa dinámica curricular, los medios y recursos de aprendizaje, las estrategias a utilizar de acuerdo al nivel educativo, de acuerdo al grado, cuáles son las exigencias que tienen las distintas áreas curriculares, cómo el centro pues organiza los contenidos en función de las competencias que se van a lograr. Como sabemos, ¿no? La orientación educativa aparece en el currículo dominicano con categoría curricular. Se señala que es uno de los indicadores importantes para medir la calidad educativa de un centro. Entonces, la orientación lo que hace es apoyar, guiar, orientar, dar soporte a toda esa dinámica del centro que va a favorecer que se logren esos objetivos y viabilizar, ¿no? Apoyar el desarrollo curricular. Entonces, no podemos perder de vista que estamos en centros educativos que tienen una intencionalidad y que se va a lograr, pues, estas competencias que tienen una perspectiva integral en la medida en que todos, pues, nos esforcemos y que entendamos que no es una práctica aislada, individualizada, sino en una comunidad educativa que está buscando unos objetivos claros, unas competencias a desarrollar en sus estudiantes. Luego hay que entender siempre los cambios y actualizaciones del sistema educativo. Nosotros tenemos que comprender cómo es la dinámica institucional, tenemos que entender cuáles son pues los momentos en los que nos encontramos, el modelo educativo para vivir mejor en este momento, tenemos que comprenderlo. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué me invita a mí esto? ¿Cómo el sistema nos pide hacer unos planes de mejora de manera constante, valorando las realidades de mi centro, estableciendo unos indicadores que nos permitan a nosotros pues desarrollar unas acciones de mejora? Y eso se articula con los procesos que va haciendo el nivel educativo o también que el mismo sistema pues te va señalando cuáles son las prioridades que nosotros necesitamos tomar en cuenta en este año escolar o en determinado periodo educativo, que te hablan de una unidad curricular en un primer ciclo de primaria. Esos cambios, esas actualizaciones, cada vez que hay una ordenanza, cada vez que hay pues un plan estratégico, cada vez que se fortalecen los referentes del sistema, hay que tomarlo en cuenta para el momento de generar la planificación. Nuestro trabajo está en un sistema que requiere de comprensión y que requiere de trabajo articulado. Otra cuestión importante que tomamos en cuenta son las efemérides y las fechas importantes del centro educativo. Tenemos que hacer un trabajo anticipado, ¿no? Entonces, si ya sabemos que para el Día de la Mujer es importante trabajar desde la perspectiva de valores y el centro va a tomar ese día, está establecido, ¿no? Una serie de acciones y de actividades que permitan, pues, comprender el valor de la mujer, la importancia de tener equidad en cuanto al desarrollo mismo de los sistemas sociales entre hombres y mujeres, las luchas que se han conseguido, que se han tenido para conquistar escenarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preparar con tiempo desde la planificación estas acciones y que no sea cuando va a llegar la efeméride que empecemos a plantearnos o a preguntarnos qué vamos a hacer. Si el centro tiene una conmemoración importante por el fundador, los fundadores, por las figuras identitarias que son las que dan nombre al centro. Entonces también eso hay que valorarlo, tomarlo en cuenta y pues planificarlo, ¿no? O sea, todo trabajo anticipado. Hay que mirar por eso lo que señala el calendario escolar, las fechas importantes y que, cómo podemos articularnos con los maestros para realizar esas acciones en esas fechas, que no es un trabajo de la unidad de orientación educativa, sino que va a ser un trabajo del centro educativo en el que la unidad tiene distintas acciones
y desde ahí entonces va a poder apoyar. Bueno, todo eso son referentes. Y al momento de planificar, voy a tener en cuenta las directrices, ¿no?, que se están dando desde la Dirección de Orientación y Psicología, que están recogidas en un documento. Voy a tomar en cuenta lo que señalan las bases de la revisión y la actualización curricular, que es un libro de referencia, un documento de referencia para todo el sistema. Y voy a tener obviamente que el diseño curricular del nivel en cuestión y estos referentes que hemos señalado, desde la comprensión de la naturaleza de nuestros servicios hasta las efemérides. Entonces, ¿qué pasa? Para el diseño mismo de la planificación tenemos distintas fases. El primer momento es una fase diagnóstica. Como ven, es realmente un ciclo, porque una cuestión nos va permitiendo ir retroalimentando otro momento. Pero bueno, es una fase diagnóstica, la primera, en la que nosotros pues recuperamos las necesidades, fortalezas del centro. Vamos a verla ahora. A partir de ella diseñamos la planificación, colocando cuáles procesos vamos a realizar en función de ese diagnóstico que tenemos. Pasamos a implementar y ejecutar, obviamente que lo que hemos propuesto, y vamos de manera constante haciendo el monitoreo y evaluación de esa implementación, que si bien aparece aquí como ciclo, ¿no? Porque este mismo monitoreo nos va dando información, haciendo evaluación que va haciendo diagnóstico para hacer ajustes a la planificación o para el próximo diseño de la misma. Entonces, se van retroalimentando. Algo, pues, importante es que este monitoreo y evaluación se va haciendo en los distintos momentos. Del mismo diagnóstico hay que ir monitoreando, del diseño de la planificación y de la implementación. Entonces, una cuestión que está como a lo largo de todos los procesos. ¿Qué implica la fase diagnóstica? Es hacer una radiografía del centro. Lo que nosotros aquí hacemos es que valoramos todos los componentes que afectan el proceso de formación integral del estudiantado y tomamos y diseñamos una línea base que nos va a dar indicadores estadísticos desde los cuales nosotros más adelante vamos a mirar si nuestras estrategias o los procesos que fueron desarrollándose en el centro pues pudieron mejorar o cambiar estos indicadores que estaban aquí. Y eso pues retroalimenta nuestro trabajo. Esta mirada diagnóstica es actualizada constantemente, ¿no? Es que ya hice un diagnóstico y lo dejé ahí, no, sino que a partir de los cambios que pueda tener el centro, de los indicadores de eficiencia interna, de las evaluaciones que se van haciendo de forma progresiva a lo largo del año, de los aprendizajes de los estudiantes, em, de las mismas características de los docentes y sus preocupaciones y demandas, pues entonces vamos alimentándolo. ¿Qué cosas debe tener ese diagnóstico? Pues cómo es el contexto social al que se encuentra el centro educativo, las características de la familia, de los servicios que se ofrecen, a los que se dedica la familia. Por ejemplo, si usted en una zona turística, eso es importantísimo tomarlo en cuenta porque hay una serie de fortalezas y de riesgos en esa zona turística. Entonces, una cuestión es que yo puedo señalar, no, mira, la gente se desplaza a las zonas cabeceras, ¿no? Donde están los hoteles, donde aparece donde está el empleo, ¿no? Y quizás los hijos queden solos en otro lugar, a grandes distancias, o se queden al cuidado de otras personas que no son sus padres. Esto es una información importante para el centro educativo, para saber cómo acompañar a ellos y a ellas, en qué momentos incluso hacer reuniones con la familia, tomando en cuenta que muchos de ellos están fuera de la ciudad quizás durante la semana o que vienen cada 15 días. Eso es importantísimo. O que es una zona donde puede haber explotación sexual comercial vinculada con la el flujo de turistas, o que es una zona donde hay determinada tolerancia a las prácticas de trabajo infantil, una zona agrícola, por ejemplo. Entonces, tengo que tomar todo eso en cuenta porque en la escuela lo vamos a trabajar y porque es para ellos que va dirigida la educación, ¿no? Para estudiantes que están en ese contexto. Valoramos cuáles son las características de la familia, la composición, los principales valores, referentes, tradiciones. Hay que comprender muy bien eso. Una persona que está en la unidad de orientación educativa debe recorrer la comunidad, si no vive en ella, y aún viviendo en ella, conocer las familias a las que pertenecen los chicos y las chicas, comprender su dinámica, dialogar con ellos, valorar los aspectos lingüísticos, referentes educativos, el nivel educativo promedio, todas esas realidades. Luego hay que valorar aspectos del contexto escolar,
el clima escolar como es, las relaciones entre los estudiantes, estudiantes docentes y demás, cómo es la participación de los estudiantes en los distintos momentos del año escolar y de las distintas actividades, identificar necesidades, ¿no? Cómo son los aprendizajes de los estudiantes, qué necesidades formativas tienen los maestros, cómo es el apoyo que requieren, ¿no? A nivel organizativo, cómo está el centro pues orientado, es un centro inclusivo donde se favorece que todas y todas participen, donde se tiene disminuidas las barreras que dan acceso y participación a los aprendizajes. Esos son todos elementos importantes. A nivel estadístico, en esa línea base, por ejemplo, podemos recoger los indicadores de eficiencia interna, qué nivel de repitencia tuvimos y en cuáles cursos es que hay más repitencia. Eso nos da información de las acciones que tenemos que hacer para apoyar a los docentes y para apoyar a los estudiantes. ¿Por qué están desertando los estudiantes? ¿Hay deserción? ¿No hay deserción? ¿Qué pasa con los estudiantes que repiten? ¿Qué hacemos? Todos esos indicadores son fundamentales, porque si yo tengo una gran concentración de repitencia, cuarto grado de primaria, por ejemplo, tercer grado de primaria, puede estar vinculado con procesos de alfabetización. Entonces ahí yo tengo que poder apoyar desde el equipo de gestión, la organización del centro, los maestros que están, los apoyos que requieren, la forma como se está organizando el salón de clase, la cantidad de estudiantes, las estrategias que se están implementando, si están acorde o no con eh, los procesos y programas que está ofreciendo el Ministerio de Educación a nivel central. Esas son informaciones muy relevantes. Las informaciones también que, por ejemplo, se dan en el sistema de incidencias que se tiene a nivel nacional. ¿Hay organismos de participación funcionando? ¿Cuáles? ¿Cómo están los consejos de curso? ¿Cómo estuvieron el año pasado? El consejo estudiantil, la dinámica de la escuela de padres y madres, la PMAE, su integración al centro. Todas son informaciones fundamentales en esa línea base. Porque si vemos, mira, casi no participaron los consejos de curso. Se conformaron, pero no hubo una acción continua. Ya sabemos que eso es algo a fortalecer para el próximo año escolar. Pero, por ejemplo, la escuela de padres y madres estuvo funcionando, en la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela hubo pues mucho dinamismo. Ya yo sé que si me encuentro con alguna situación durante el año escolar, tengo un apoyo en la PMAE o que esas personas de la PMAE del año anterior pueden apoyar a las que vienen eh, para que continúe esa fortaleza del centro. Mira, la Escuela de Padres y Madres solo funcionó al inicio. Eso es algo importante para en nuestra planificación del año escolar en cuestión, pues poder buscar acciones para fortalecerlo. O sea, la línea base es fundamental porque tiene los referentes desde los cuales yo voy a partir para valorar y monitorear que fue cambiando o no esta realidad con la que nos encontramos a partir de la implementación de los programas y acciones del año escolar. Ahí los casos de embarazo en adolescentes, si tuviésemos, ¿no? Situaciones de violencia que pueden presentarse a lo interno o en las familias de los estudiantes, niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Mira, se identificaron tantos estudiantes con dislexia, algún chico con discapacidad motora, tal. Eh, con esa identificación yo tengo que saber que tengo que tener unas acciones, ¿no? Voy a tener articulación con el Centro de Atención a la Diversidad, voy a referir a tal lugar, voy a buscar algún tipo de acompañamiento de un especialista, hasta en un encuentro de padres y madres para dar algunos referentes. Y bueno, y de eso vemos que ahí en esa línea base van a haber fortalezas y van a haber necesidades, ¿no? Y por eso hay que siempre reconocer las fortalezas del centro porque son las que nos van a permitir a nosotros partir de ellas para ir mejorando, ir generando acciones de mejora en el centro educativo. Entonces, eso se recoge en el diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese diagnóstico se consigna al inicio de la planificación, se coloca, ¿no? En el informe de planificación, en el documento de planificación. Es como toda una radiografía del centro. Hay que escudriñar bien todo lo necesario para tener unos buenos referentes. Luego está la fase de diseño. Con ese diagnóstico que señalamos que es dinámico, ¿no? No se queda solo al inicio del año escolar, sino que vamos mirando esa realidad a lo largo del año escolar con la intención de hacer los ajustes necesarios. Pero bueno, ya con ese diagnóstico podemos partir al diseño de la planificación a partir de unos pasos que vamos a ver en breve, pero las fases son esas, ¿no? En función del diagnóstico y a partir de la articulación con los distintos actores de la comunidad, pues vamos a organizar la planificación.
Y eso implica que vamos a establecer necesidades y prioridades. Eso es un punto fundamental porque a veces entendemos que vamos a hacer todo a la vez y dependiendo de las necesidades más acaecidas del centro, tenemos que priorizar. Mira, tenemos una situación de violencia muy grande, fuerte, tal, en el centro educativo, entre estudiantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos priorizar, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar este año? Comunicación asertiva, vamos a trabajar en el reconocimiento del otro y de la otra, vamos a fortalecer las relaciones interpersonales, vamos a mejorar el clima del centro, vamos a trabajar autorregulación. Esas son nuestras prioridades. ¿Hay otras necesidades en el centro? Claro, hay otras necesidades. Vamos a tener acciones en función de ellas, pero nuestra prioridad en lo que vamos a dedicar tiempo, en lo que vamos a trabajar el programa o la estrategia de cultura de paz es para disminuir esto. Y ya el próximo año fortalecemos otros asuntos. Voy a atender a esa dinámica general del centro, pero los programas y las acciones que vamos a llevar por los cursos, en los que vamos a generar convivencias, en los que vamos a tener talleres, desde lo que vamos a hablar en la escuela de padres y madres, es de esa convivencia pacífica, ese respeto por el otro, ¿no? Entonces, hay que establecer prioridad. Los chicos van a durar 12 años en la escuela, más o menos. eh, y si trabajamos todo a la vez, es posible que cada año vamos a tener las mismas necesidades porque no estemos dando respuesta. Pero si priorizamos en nuestros grandes focos de atención, mira, vamos a trabajar tal, 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 esas tres cuestiones fundamentales, lo demás lo vamos a acompañar, pero los programas que vamos a desarrollar son estos tres. Y nos concentramos en eso, explicamos al distrito educativo, dialogamos con los técnicos, hablamos con las familias, pedimos ese apoyo de todo el mundo, el grupo de gestión de los docentes, generamos una muy buena articulación y los proyectos participativos de aula, los proyectos de investigación de los estudiantes, las unidades de aprendizaje, los ejes temáticos, los realizamos todos en articulación. Desde esta perspectiva, pues los cambios se van a ver porque este año ya fortalecimos la convivencia, perfecto. El próximo año lo que hacemos es reforzamos, pero trabajamos otro programa y eso va haciendo que el centro tenga mejores resultados. Siempre en esa planificación, pues, después de establecer las necesidades, coordinamos con quienes sean los actores con los que vamos a trabajar, siempre con el equipo de gestión, claro, y con los maestros y maestras. En cuanto al diseño de la planificación, no, porque van a estar todo, va a estar familia, va a estar los estudiantes que forman parte del equipo de gestión y de manera particular con los docentes quizás de aula con los que voy a trabajar algo de manera diferenciada. Por ejemplo, voy a trabajar educación sexual en valores y estamos fortaleciendo en este momento el nivel inicial con una serie de referentes o el segundo ciclo de secundaria, pues entonces ya sé que de manera particular tengo que reunirme con esos docentes para el diseño de esos programas. Pero todo se articula desde el inicio, ¿no? Con el equipo de gestión y la representación de todos los actores de la escuela, que ahí confluyen, ¿no? La coordinación, entonces, con, ya de manera directa, con el equipo que está coordinando incluso actividades o acciones a nivel administrativo, con los organismos de participación del centro y demás, hasta con organismos locales. Y bueno, una vez que ya tengo prioridades, coordinación de las acciones, pues las organizamos, esas acciones en función de una línea de intervención, es decir, vamos a diseñar, vamos a hacer el esquema mismo, el documento de planificación. Y para hacerlo, pues se ofrece desde el Ministerio de Educación, de la Dirección de Orientación y Psicología, distintos documentos y herramientas de planificación. Tenemos la planificación per se, que es la anual, que aquí es donde está el diagnóstico y en función de las prioridades vamos a organizar las acciones y programas, siempre en el marco del desarrollo curricular del nivel educativo en cuestión. Esa es la planificación anual. Ahí está consignado todo lo que vamos a hacer. De manera mensual, nosotros vamos a detallar eso que hicimos en el anual, eso que dijimos en el anual, ¿no? Pero es desde el anual, o sea, no, cada mes no vamos a inventar una planificación, ¿no? Sino que de la planificación mensual, de manual, vamos a seleccionar lo que ya en la anual yo dije que iba a ser en agosto, en septiembre, en marzo, y todo lo de este mes lo vamos a colocar en este mes, ¿no? Le vamos a hacer un documentito que tiene ahí ya su esquema, y entonces a partir de lo consignado en la anual, vamos a trabajar a describir lo que vamos a hacer. Obviamente que en el año escolar, como vamos a estar haciendo monitoreo y evaluación constante,
pues puede haber algunas modificaciones, pero no podemos perder la esencia de lo que dijimos al inicio del año escolar, porque si no, nos llevamos del inmediatismo de lo que va surgiendo y olvidamos esas necesidades identificadas a nivel de un diagnóstico con la comunidad educativa. Entonces, la planificación mensual. Podemos hacer modificaciones, pero no vamos a dejar de vista la prioridad y vamos a partir siempre de la planificación anual. Después tenemos un cronograma semanal que no es más que un calendario, eso no es una nueva planificación, no que cada semana vamos a hacer eso, no, un calendario que tiene en la semana las actividades organizadas en los horarios, tanto las actividades que son continuas como las actividades que son relativas a los distintos programas que están en ejecución, ¿no? Hay actividades continuas, mira, yo voy todos los días al inicio al inicio de la jornada, siempre participamos del acto cívico, en los horarios de recreo estamos ahí acompañando, en la salida estamos acompañando, esas son actividades continuas que yo las tengo, ¿no? Los encuentros con las familias son los viernes a tal hora, son actividades continuas, pero hay otras acciones que van cambiando, que quizás el lunes no voy a estar haciendo lo mismo en la mañana o el martes, sino que cambian porque voy a tener el programa de cultura de paz, de estrategia de cultura de paz, tengo el de educación sexual en valores, tengo un programa, una acción de trabajo con las familias que va a ser durante estos 2 meses. Entonces, el cronograma va a ir va a ir cambiándose, no va a ser dinámico, no es estático, nuestro trabajo no puede ser estático. Y el plan diario, que es una cuestión para el orientador de mi agenda, donde yo organizo lo que voy a hacer ese día. Es una cuestión para el orientador, ¿no? Yo tengo mi diario personal, tengo mi cuaderno, tengo mi agenda donde voy organizando las acciones que voy a realizar ese día porque eso me ayuda a estar planificada. Estos son los diseños de planificación. Luego, entonces hay una fase, vamos a ver eso en un momentito, ahora cómo se hace. Vamos a tener una fase de ejecución o implementación. Entonces aquí ya las acciones que ya definimos en la planificación anual, entonces cada mes mirando lo que estaba establecido y valorando las prioridades, entonces vamos a ir desarrollando. Esa es ya la fase de implementación. Esta fase va a asegurar siempre la coherencia entre los procesos y los resultados. Nosotros tenemos que tener comprensión de las necesidades del centro, de las funciones, de los programas, de todo eso, ¿no? De las tareas que vamos a acompañar y asesorar y hacerlo desde esta perspectiva a partir de los referentes que ya vimos. Es una fase importantísima porque es donde vamos a realizar los procesos y en esa fase tenemos que tener claridad del sistema educativo y de todo lo que ya establecimos desde el mismo momento del diagnóstico. La fase de monitoreo y evaluación es imprescindible. No podemos hacer una buena ejecución de implementación si nosotros no vamos identificando las fortalezas, dónde están las dificultades y por qué se han dado esas fortalezas y esas dificultades, que es lo que nos va a permitir replicarlo y que la próxima ocasión pues esté fortalecido o que se mejore aquello que vimos que necesitaba. A lo largo del año escolar hay que planificar unos momentos. Por ejemplo, yo tengo cada 2 meses, vamos a hacer una parada para mirar cómo vamos. Cada 3 meses hago una parada. Identifico, mira, mejoró esto, las relaciones aquí mejoraron o no mejoraron. Obviamente que también los programas tienen sus momentos de evaluación. Cada actividad hay que evaluarla. Cada semana el equipo se reúne y evalúa cómo fue la semana anterior. O sea, hay que establecer esos momentos. Siempre se deja como que cada centro elige esos espacios, pero es importante que se puedan realizar. Y los distritos también van solicitando unos informes trimestrales, semestrales y del año para valorar qué pasó a lo largo del proceso en la unidad de orientación educativa. Cada mes, además, cada mes a nivel nacional se van a reportar esas incidencias que desde el área de orientación educativa vamos identificando y acompañando y que se están haciendo a través del Sistema Nacional de Incidencias, el CINI, y que va siendo liderado por la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. Y bueno, teniendo todo esto claro ya, vamos a ver el diseño mismo de la planificación y lo vamos a hacer a través de unos ejemplos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos ejemplos. Vamos a partir de la siguiente realidad. Un centro educativo de nivel primario. ¿Qué ha hecho ese centro educativo de nivel primario? Pues ha identificado distintas fortalezas y necesidades durante la fase diagnóstica de la planificación. Y eso lo han hecho al inicio del año escolar. ¿Qué hicieron? Utilizaron diferentes técnicas e instrumentos.
Este procedimiento inició el año escolar anterior y finalizó pues al iniciar el siguiente. ¿Qué hicieron? Un análisis de las distintas líneas de intervención de la educación, de la orientación educativa en el país. Estudiaron los indicadores de eficiencia interna del centro educativo, promoción, repetencia, sobriedad, deserción, y eso lo pusieron en comparación, ¿no?, con los indicadores también a nivel del distrito y de la regional educativa. Participaron en distintos diálogos de evaluación del año escolar con los maestros y con los representantes del comité de padres y madres. Hicieron observaciones durante la semana misma de ambientación en las aulas y el equipo, ¿no? Valoraron junto al equipo de gestión y el personal docente las metas que tenían en su proyecto educativo de centro y en su plan operativo anual y revisaron pues los datos de estudiantes de nuevo ingreso, entre otras distintas actividades. Y eso le permitió diseñar o identificar, ¿no?, fortalezas y necesidades y eso colocarlo en un diagnóstico del centro. ¿Qué cosas se identificaron? Pues fortalezas como la siguiente. 70% de los estudiantes y de los docentes señalaron que existe una buena relación entre ellos, una cuestión muy importante. 90% de los consejos de curso estaban pues activos desde el año escolar anterior, ¿no? El centro educativo cuenta con un vínculo permanente con el Centro de Recursos de Atención a la Diversidad del CAT para los casos que así lo ameritan y recibe apoyo de un centro de salud local en atención a niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo y también para la formación de los maestros. Tienen tanto algunos maestros que han recibido procesos formativos con el Enfocan como con esta institución. Entonces, esas fueron fortalezas priorizadas, ¿no?, que identificaron. Y dentro de las necesidades, identificaron estas como prioritarias. Un 60% del equipo docente entiende que existe un alto índice de violencia entre los estudiantes. Cuando hicieron un diálogo con los maestros, eso fue un dato importantísimo y a valorar, ¿no? Un 10% de estudiantes en sobriedad, situándose por encima de la media de la regional a la que pertenece el centro. 2 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo por discapacidad motora, al menos 20 casos de situación de violencia intrafamiliar en los estudiantes y algunos estudiantes que manifestaban inquietudes sobre la sexualidad. Esos estudiantes de quinto y sexto, durante la semana de ambientación, pues estaban escribiendo frases vinculadas con aspectos sexuales y dibujando genitales en sus cuadernos. Entonces, esas son las necesidades que priorizaron, entre muchas otras que encontraron, así como valoraron distintas fortalezas, pero eso es lo que, como el sustrato, ¿no?, que tomaron en cuenta para el diseño de la planificación. Entonces, ¿qué pasa? Que con este diagnóstico podemos hablar de la planificación anual y sus pasos. Lo primero es realizar el diagnóstico. Y el centro, pues así inició, ¿no? La fase diagnóstica, pues nos va a iniciar con esta planificación anual del primer momento. Realizar análisis diagnóstico del centro educativo. Con toda esta información, entonces la analizamos y establecemos unas prioridades. Esto ya lo acaba de hacer este centro educativo del nivel primario. Después, entonces, el segundo paso va a señalar, a seleccionar, identificar las competencias fundamentales con sus componentes e indicadores que tienen que enfatizar ante esas necesidades. Tomo en cuenta, según el diagnóstico y las necesidades priorizadas, qué competencias debemos fortalecer para dar respuesta, ¿no?, a estas necesidades que identificamos. Después se establecen las líneas de actuación de los servicios de orientación educativa desde las que se busca dar respuesta a esta realidad y por cada línea de acción se señalan cuáles son las actividades, los programas y las finalidades que vamos a tener con ellos, así como participantes y temporalidad. Vamos a verlo pues paso a paso. Paso a paso, el diagnóstico ya lo tenemos. ¿Cuáles son las prioridades de ese centro? Vamos a recordar. 60% de situación de violencia, según los maestros, 10% de sobriedad, 2 estudiantes con discapacidad motora, 20 casos de vulnerabilidad por violencia intrafamiliar en la familia y estudiantes con inquietudes de aspectos sobre su sexualidad en quinto y sexto. Estas son las prioridades identificadas. Entonces, ya tenemos diagnóstico con fortalezas y necesidades. Me estoy centrando o nos estamos centrando ahora mismo en las necesidades, pero no podemos perder de vista todo el diagnóstico en su conjunto. Señalamos las competencias fundamentales y ese es el segundo paso. Vamos allá. ¿Cómo hacemos esto? Pues mi esquema de planificación, todo lo que era del diagnóstico, aquí tenemos un poco algunas de las propuestas, ¿no?, a tomar en cuenta para
colocar en el diagnóstico. Los datos generales, el marco contextual, el contexto escolar, con sus necesidades y fortalezas, que es un poco de lo que vimos. Entonces, vamos a este momento. Segundo paso, competencias vamos a identificar en función de esas necesidades y fortalezas para ver qué tenemos en el centro que priorizar durante el año o a qué tenemos que apuntar. Y después entonces vamos a hacer esto. Vamos al segundo paso entonces. Vamos a hacer lo siguiente que tenemos, que habíamos dicho al inicio que necesitamos. Necesitamos las bases curriculares como un instrumento fundamental, un documento fundamental. Entonces vamos a mirar las bases curriculares. Aquí están las bases. Entonces, ¿qué vamos a buscar en las bases curriculares? Pues las competencias, obviamente. Sus competencias con sus componentes y los rasgos o indicadores de esa competencia fundamental que vamos a fortalecer, que vamos a potenciar. Recordando siempre que tenemos categoría curricular. Aportamos al desarrollo curricular. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a identificar dónde está, vamos al índice, a ver dónde andan las competencias. Hay que conocer bien las bases curriculares y de eso hay que conocer, pues, eh, um, todos los elementos del desarrollo curricular que aquí están colocados en el índice. ¿Cuáles son? Pues el mismo proceso que se sigue en la revisión y actualización curricular y bueno, pues todos esos elementos de enfoques, los componentes de ese diseño curricular, perfil de egreso y aquí están las competencias. Página 63, la vamos a buscar. Recordando que estamos realizando la planificación anual, que en el primer paso lo que hicimos fue tener el diagnóstico y a función del diagnóstico priorizamos. Ese centro de educación primaria ya priorizó, tenía situaciones de violencia señalada por los docentes, los casos de discapacidad motora, estudiantes con inquietudes sobre su sexualidad y porcentaje de sobriedad por encima de la media regional y alto, ¿no? Para el mismo centro educativo, no solo por la comparación con otros, sino por lo que implica la sobriedad misma y cómo disminuye las oportunidades de los estudiantes y cómo se convierte en un riesgo para la deserción. Además, tenía unas situaciones de violencia intrafamiliar identificadas. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tomo en cuenta esto, ¿qué yo tengo que fortalecer para, qué yo tengo que fortalecer para yo reducir estas situaciones, para yo generar eh, pues unas competencias en los estudiantes que nos ayuden a dar respuesta a toda esta realidad? Pues entonces tengo que conocer las competencias fundamentales. Las bases curriculares nos presentan esas 7, una más cuando nos referimos al subsistema de personas jóvenes y adultos. Entonces, ¿qué? No es solo señalar cuál es la competencia, yo tengo que entrar a la competencia y garantizar acciones que me ayuden a que la misma pueda ser fortalecida a lo largo del año escolar. Entonces, ¿qué yo hago? Voy mirando competencia ética y ciudadana, comunicativa, pensamiento lógico, creativo y crítico, competencia de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, competencia ambiental y de la salud, competencia de desarrollo personal y espiritual. ¿En cuál de estas competencias yo puedo identificar unos indicadores que al fortalecerlo, que al potenciarlo, que al trabajarlo durante el año puedan ayudarme a reducir o a cambiar estas necesidades que hemos identificado? Entonces, por ejemplo, la situación de violencia. ¿Qué debo fortalecer en mis estudiantes para que se disminuya la situación de violencia? Vamos a ver, ¿dónde estaría eso? Pues podemos leer cada competencia y valorar dónde está. Algo que como ya conocemos, las competencias fundamentales, pues pudiéramos identificar, mira, en la competencia ética y ciudadana hay elementos que ayudan a fortalecer a los estudiantes unas capacidades que les hacen tener una mejor valoración y respeto por el otro, por ejemplo, o en la competencia de desarrollo personal y espiritual. Pero como eso no es como aprendernos lo de memoria, sino que vamos a consultar las bases, vamos a ver qué nos dicen las competencias fundamentales en cuanto a esta situación de violencia. ¿Qué capacidades desarrolla un estudiante para disminuirla? Vamos a ver. Voy a la ética ciudadana. Como es de escuelas del nivel primario, tomo en cuenta el nivel de dominio de la competencia, como son las mismas competencias en los distintos niveles.
Entonces, hay unos niveles de dominio diferenciados. El nivel de dominio 1 sería, primer nivel, ¿cuál es? Educativo, el inicial. Entonces, nivel de dominio 1 para el nivel inicial. Aquí lo dice, el niño o la niña que egresa del nivel inicial, te lo dice desde el inicio. Entonces, como es una escuela de nivel primario, le correspondería otro nivel de dominio. ¿Cuál? Pues el nivel de dominio 2. El niño o la niña que egresa del nivel primario. Entonces, ya sabiendo que estoy en una escuela primaria, pues, ¿con qué nivel de dominio voy a trabajar? Con el nivel de dominio 2. Si tuviera el diseño curricular de primaria, ahí tengo que identificar no el ciclo, pero si tengo el de primaria, va a ser el mismo nivel de dominio para esos estudiantes, entonces puedo irme directamente al diseño curricular porque ya viene consignado las competencias desde ese nivel de dominio, ¿no? Pero en las fases curriculares tengo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, nivel inicial de dominio de la competencia, nivel 2, nivel de dominio de la competencia para nivel primario y nivel de dominio 3 para el nivel secundario. Entonces, nivel de dominio 2, estamos en una escuela de nivel primario, recordamos. Tiene unos componentes, esos componentes fíjense que están en negrita y debajo de cada componente, pues con unas viñetas, aparecen los que son los indicadores o rasgos de competencias fundamentales. Entonces, vamos a ver. Los leo. Se reconoce como miembro de una cultura, un proyecto de nación y de una cultura humana planetaria. Bueno, leo los indicadores, no me parece que se me ayude demasiado a reducir la situación de violencia. Pudiera ser, pero vamos a ver algo con lo que nos vamos a comprometer en el año a realizar que sea propio de la naturaleza de orientación educativa. Evalúa las prácticas sociales e institucionales en el devenir histórico y en el presente. Bueno, eso pudiera hacerse desde el área de ciencias sociales y quizás nos apoye, pero nosotros desde la naturaleza de nuestro servicio, vamos a ver. Por ejemplo, contribuye a la creación de relaciones justas y democráticas para la convivencia. Eso está como muy cercano a lo que nosotros estamos señalando, que es que hay situación de violencia. Entonces, si yo fortalezco esto, es posible que se reduzca la violencia. Vamos a buscar los indicadores que tiene. Valora el respeto y la responsabilidad en sus relaciones con otras y con otros. Uy, eso está muy cercano. Contribuye a la asunción de normas justas y al cumplimiento de las mismas como forma de mejorar la calidad de la convivencia social. Asume sus derechos y sus deberes con responsabilidad, trabaja de manera cooperativa con otros y otras a favor de la inclusión, la participación y la búsqueda del bien común. ¿Qué nos parece? Bueno, pues el, hay otro componente, actúa con autonomía, responsabilidad y asertividad en referencia a sus deberes y derechos. Entonces nos quedamos con el componente 3, contribuye a la creación de relaciones justas y democráticas para la convivencia. Vemos que sí, que en la competencia ética y ciudadana, si la fortalecemos en los programas y acciones de la orientación educativa, podemos reducir la situación de violencia entre estudiantes y que de ahí, ¿qué tenemos que trabajar? Valorar el respeto y la responsabilidad de las relaciones con otros y contribuye a la asunción de normas justas y al cumplimiento de las mismas como forma de la calidad de la convivencia social. Que pudiéramos, bueno, esto, ambas, dependiendo de lo que vayamos a realizar, pueden ser, o pudiera ser de manera directa, valor el respeto y la responsabilidad de sus relaciones con otros. Entonces, ¿qué hago? Como voy a favorecer el desarrollo curricular, directamente lo que está en el currículo, directamente lo que está en las bases, es copiar y pegarlo. En este sí se vale porque no es un copy-paste irreflexivo, ¿no? Sino que aquí ya con criticidad lo vamos haciendo. Voy a buscar mi matriz. Voy a buscar mi matriz, entonces, pues um, voy a colocarlo. La información que acabamos de identificar. Aquí dijimos que es de la competencia ética y ciudadana. Y aquí, pues en el componente, contribuye a la creación de relaciones justas y democráticas para la convivencia. Y hemos señalado que los indicadores que nos comprometemos a trabajar, que no es señalarlo porque le van, porque conviene, porque quedamos que se lo vamos a hacer en el año, todo lo que esté ahí en esa planificación, tenemos luego que evaluar y medir si lo logramos. Valora el respeto y la responsabilidad de sus relaciones con otros y con otras. O sea, que en la escuela, durante ese año desde la orientación educativa, vamos a impulsar que se valore el respeto y la responsabilidad. ¿Qué más? Vamos ahora a buscar, que dijimos que pudiera ser el segundo, porque nosotros trabajamos las normas con los estudiantes y las estudiantes, y eso nos puede ayudar. Trabajar las normas nos ayudaría a que exista pues respeto entre ellos, o sea que las dos están muy vinculadas.
y a evitarnos pues esas situaciones de violencia entre los estudiantes. Vean, entonces, con esta competencia hemos dicho que vamos a realizar distintas acciones y programas que va a fortalecer esto a nuestros estudiantes y eso nos va a reducir la situación de violencia, es lo que esperamos. Obviamente que no solo tiene que ser esta, vamos a mirar las bases si hay otra. Habíamos señalado al inicio que pudiera ser también desarrollo personal y espiritual. Lo que hacemos es que buscamos dónde está desarrollo, realmente esta puede estar vinculada. A veces aquí suelen decir resolución de problemas, solemos decir, pero resolución de problemas tiene otros indicadores que están más vinculados con ese, lo podemos ver, ¿no? Está más vinculado con procesos de investigación y los pasos mismos del método científico para la resolución de problemas, que no es esa resolución de conflictos, no es lo mismo. Por ejemplo, competencia de desarrollo personal y espiritual. Vamos a mirar el nivel de dominio 2, que es el de, para esta práctica lo estamos haciendo más reducido, pero todo eso hay que conocerlo. Componentes, desarrollo una autoimagen equilibrada y una sana autoestima. Pudiera ser, pero no es lo que necesariamente nos va a favorecer. Establece relaciones constructivas y colaborativas. Esto puede ser, identifica las emociones y sentimientos de las demás personas, se da cuenta de las diferencias de semejanza con otros, manifiesta sensibilidad de la necesidad de las demás personas. Pudiera ser, expresa sus ideas en situaciones similares en el centro. Maneja los conflictos en forma pacífica. Señores, esta es. Hay otro elemento, descubrir la componente, descubrir la relación con la trascendencia, que ya no lo vemos tan cercano a lo que estamos buscando. Proyecta su futuro y su visión en la vida con autonomía, realismo y optimismo. Vemos que el que más se vincula es este. Establece relaciones constructivas y colaborativas y que desde ahí algo que perfectamente en orientación educativa podemos hacer es fortalecer que ellos aprendan a manejar sus conflictos. Entonces, nos vamos a llevar esta para acá. Vamos nuevamente a nuestra matriz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La competencia de desarrollo personal y espiritual. Y el componente es establecer relaciones constructivas y colaborativas. Es el componente. Y el rasgo o indicador de competencia con el que vamos a trabajar desde la unidad de orientación educativa para que los chicos y las chicas disminuyan esas situaciones o manifestaciones de conductas violentas. Esta, hemos dicho, maneja los conflictos en forma pacífica. Copiamos y pegamos. Desde una perspectiva siempre reflexiva. Maneja los conflictos en forma pacífica. Bien, entonces hay otras necesidades en el centro y por cada necesidad debemos hacer lo mismo. A veces las mismas competencias o componentes nos van a ayudar ante más de una situación. No hay que colocarla eh, separado por necesidad, no. Quizás eso mismo que hemos señalado nos puede ayudar en otro caso. Por ejemplo, tengo esta otra situación de vulnerabilidad por violencia intrafamiliar, al menos 20 casos. Y entonces puedo identificar en, en las bases curriculares qué puedo fortalecer, porque ya esto es un trabajo que voy a hacer con las familias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con los estudiantes? Porque estos son competencias para los estudiantes. Pues hay muchísimas cuestiones que pudieran hacerse. Identificar y expresar sus emociones y sentimientos pudiera ser para poder dialogar con sus familias, eso puede ser. Valorar las figuras de autoridad también pudiera ser, pero hace un ratito en la competencia ética y ciudadana. Vamos a ver si lo recuerdan. En la competencia ética y ciudadana vimos lo siguiente. Vimos nivel de dominio 2, buscamos. Vimos aquí, evalúa, vamos a ver. Actúa con autonomía, responsabilidad y asertividad en referencia a sus deberes y derechos. Y aquí pudiéramos trabajar con ese ejercicio de sus derechos y de sus deberes, pudiera ser. A ver, reconoce prácticas autoritarias en la familia, la escuela y su comunidad también. Porque, ¿qué puedo hacer yo para entrar en ese diálogo familiar? Que yo voy a trabajar otras cuestiones con la familia, claro está. Pero para que los estudiantes puedan entrar en diálogo cuando identifican esas situaciones de violencia, pues pudiéramos ver con ellos y con ellas justamente el trabajo desde la perspectiva de derechos, la evaluación de prácticas sociales, lo que está pasando en mi familia, ese maltrato, esa forma de hablarme de mis padres, no es adecuada.
para poder entrar en diálogo, para tener una perspectiva crítica, yo puedo trabajar esto. Y ahí se puede hacer perfectamente desde la perspectiva de valores, desde la perspectiva de derechos y deberes. Actúa con autonomía, responsabilidad y asertividad en referencia a sus deberes y sus derechos. Ejercita y promueve sus derechos y cumple con sus deberes. Entonces, en esa promoción de sus derechos, puede entrar en diálogo con la familia. Entonces, yo creo que desde la unidad de orientación educativa perfectamente se puede hacer esto para trabajar con ellos. Entonces, podemos colocarla si voy a hacer alguna acción en el año en la que yo trabajé, mira lo que es una situación de violencia intrafamiliar y hacia dónde, ¿no? Dónde puedo buscar ayuda. Eso es un ejercicio de sus derechos. Me siento maltratado, entonces puedo buscar ayuda. Tengo los referentes. En la escuela me han señalado las instituciones. Puedo dialogar con mi maestro, mi maestra. Entonces, aquí, desde la misma competencia ética y ciudadana, no tengo, fíjense que ir a colocar cuestión por cada necesidad, no, sino que dentro de la misma competencia identifique otro componente y lo voy a colocar aquí. Vamos a ver, este era el componente. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, tengo como indicador, el sitio promueve sus derechos y cumple sus deberes. Y así con todo lo que vayamos a hacer a lo largo del año escolar, ¿no? O sea, esto es un ejemplo no concluido en el que nosotros estamos colocando desde las competencias mismas, acciones, desde las acciones que vamos a hacer a partir de las competencias, que vamos a ir fortaleciendo y potenciando a los estudiantes para reducir pues, las situaciones que se presentan. Obviamente que hay acciones que van a hacer con los docentes, acciones con los estudiantes, acciones con las familias y que en función de ellas esperamos ir logrando pues entonces estas competencias en los estudiantes. Bien, entonces al momento que tenemos los dos primeros pasos de la planificación anual. Tenemos ya el diagnóstico del centro educativo y las competencias fundamentales, señaladas con componentes e indicadores. Insisto o insistimos, ¿no?, en que esto no es un ejercicio acabado. El diagnóstico solo presentamos unos elementos y de las competencias fundamentales solo hemos hecho un ejercicio breve para saber cómo es que vamos a identificar competencias con componentes e indicadores en función de las necesidades y de las fortalezas del centro. Todavía es un ejercicio que solo está en su fase inicial porque hay que sentarse en una unidad y trabajarlo con detenimiento, ¿no? Entonces vamos al tercer momento, sería establecer las líneas de actuación de los servicios de la orientación educativa desde la que se busca dar respuesta a esta realidad. Entonces, lo que hacemos es que digo, desde qué línea vamos a hacer de una vez el paso 4 y señalo por cada línea las actividades con su finalidad, sus participantes y temporalidad. Entonces vamos a mirar en este recuadro cómo lo vamos a lograr. Está en el esquema de planificación, que ya saben que lo tienen en el documento de planificación. De hecho, ahí está mucho más amplio que lo que estamos explicando aquí desde la Dirección de Orientación y Psicología. Y tienen más ejemplos. Líneas de intervención. Yo tengo situación de violencia. ¿Desde qué línea lo puedo abordar? Por ejemplo, desde la prevención de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque quiero reducir la situación de violencia. ¿Qué actividad voy a hacer? Voy a trabajar, he dicho que voy a trabajar la resolución de conflictos, el manejo de conflictos en los estudiantes, he dicho que me comprometo a que los chicos tengan mayor situación de respeto, y he dicho que vamos a trabajar con la asunción de las normas. Entonces, esas actividades son las que tienen que estar aquí, que ya de alguna manera lo hemos dicho en la competencia fundamental que vamos a fortalecer, y entonces lo traduzco eso en los programas que ya están. Entonces, actividades. Yo voy a trabajar con por ejemplo, talleres de regulación emocional y resolución de conflictos, o talleres de resolución de conflictos que aparecen dentro de la estrategia nacional de cultura de paz. ¿Para qué vamos a hacer eso? Fortalecer conflictos. ¿Quiénes van a participar? Estudiantes de sexto y quinto grado, dependiendo de los grados, ¿no? Fecha estimada, bueno, eso vamos a empezar iniciando desde la semana de ambientación. Vamos a empezar. Quizás puede empezar con algunas estrategias más de integración del equipo, pero ya los talleres como tal lo voy a empezar en septiembre, en octubre. Octubre, enero, marzo, cada 2 meses voy a hacer esos talleres, dependiendo de cómo esté organizando mi estrategia. ¿Qué otra cosa voy a trabajar?
Piense que después podemos ir organizando mejor por meses, que se va a hacer en la planificación mensual. ¿Qué otra cuestión vamos a trabajar? Dijimos que el manejo de las normas. Y para eso pudiera trabajar con otra línea de intervención. Voy a hacerlo desde esta misma porque hay otras acciones en otra línea. Pero, por ejemplo, ¿qué podríamos trabajar ahí? La sensibilización, no, la socialización, las normas del sistema educativo por cursos. Como yo voy a hacer eso mismo también con la familia, puedo utilizar otra línea de intervención que es la orientación a la familia, y ahí ya colocaría otros actores que es una familia. ¿Para qué es esto? La asunción de las normas para una convivencia armoniosa. ¿Ya van a participar? Todos los estudiantes. Nosotros vamos a hacer por cursos. Y eso va a empezar desde septiembre, iniciando el año escolar. Eso lo vamos a hacer en ese mes. Y así, con esta misma necesidad que tengo, yo puedo introducir otra línea de intervención, que sería el apoyo a las familias, la orientación a las familias. Aquí yo voy a trabajar con la familia, la socialización de las normas del sistema educativo dominicano. Eso lo voy a hacer con las familias del centro y lo voy a hacer también iniciando el año escolar. Lo vamos a hacer con los maestros por grupo. Para el apoyo, por ejemplo, psicopedagógico, voy a trabajar como actividad un grupo pedagógico, una comunidad de aprendizaje con docentes, sobre estrategias para un clima escolar, para un clima de aula positivo. Entonces, ¿eso qué es? Fortalecer el clima de aula de respeto en los salones de clase. Lo voy a hacer con los docentes de cuarto grado. Puede ser con todos los docentes del centro educativo. Ya luego digo por fecha, por ejemplo, puedo tener unos en septiembre con un grupo, pero ese lo vamos a empezar desde agosto, iniciando el año escolar, con los maestros ahí, o en septiembre, iniciando el año escolar en las primeras semanas. Septiembre, pero no solo vamos a dejar ahí, sino que van a tener varios encuentros de comunidad de aprendizaje para ir mirando cómo van. Y así cada 2 meses. Puedo colocar aquí bimensuales, por ejemplo, a hacer esas comunidades de aprendizaje. Y bueno, en eso consiste la planificación anual. Obviamente que eso es un proceso más largo, que hay que hacerlo con todas las distintas pues, necesidades y fortalezas del centro. Bien, pues llegamos a la planificación mensual. Cada mes yo extraigo lo que dije aquí. Por ejemplo, aquí yo dije que en septiembre voy a hacer eso, yo tomo lo de septiembre. Aquí dijimos que en octubre. Cuando sea octubre, tomo las actividades que en la planificación anual decían octubre. Y en una matriz, pues yo señalo las actividades que se van a realizar. ¿Qué dijimos que teníamos? Taller de tal cosa. ¿Qué línea de intervención corresponde? Y ahí ya sí describo, porque fíjense que en la planificación anual no me da chance de describir, pero aquí sí describo cómo va a ser, para ya tener mi procedimiento, para mi agenda. Establezco los participantes. Fíjense que yo aquí había señalado, pues, familias del centro, pero yo no puedo hacer todo con la familia al mismo tiempo. Puedo ir trabajando familias de tercer grado, familias de cuarto grado, familias de sexto grado. La fecha, los recursos y las evidencias. ¿Qué evidencias yo voy a tener? Porque yo tengo que planificar la evidencia que voy a recoger. Si yo digo que voy a tener como evidencia un informe, yo antes tengo que establecer cuáles son los elementos de ese informe para que cuando termine la actividad yo no ande buscando cosas que no tengo. Si yo digo que voy a tener fotos o listados de participantes como evidencias, yo lo planifico para yo tener a alguien que me haga la foto y para tener a alguien o para tener un listado ya impreso cuando vaya a hacer la actividad. Y bueno, en eso consiste la planificación mensual. Extraigo del anual, si hay que hacer modificación de aquello que estaba planteado, pues modifico y listo. Luego el cronograma semanal, ya lo habíamos dicho antes, yo identifico pues todas las actividades que voy a realizar en esa semana, coloco siempre las que son regulares, las que permanecen, ¿no? Al inicio de año escolar, al inicio del día participo de la entrada, participo de la salida, de los recreos, eso se coloca siempre, si es que lo voy a tener siempre. Y así no, vamos teniendo nuestro cronograma de la semana, coloco las actividades por día y en una matriz o en un tipo calendario lo voy a colocar y lo voy a pegar en el mural o en un lugar visible que todo el mundo sepa en la escuela dónde estamos y que el portero lo sepa y que todo el mundo sepa dónde vamos a ir, el tipo de gestión y demás.
Y ya luego, aquí tenemos, por ejemplo, hora, lunes, martes, miércoles, jueves, unas horas, coloco las actividades y la semana de tal mes a tal mes. Después el plan diario, eso es en mi cuaderno o en mi carpeta, yo describo qué cosas se proponen para describir, que tenga la hora, lo que voy a hacer, la actividad, para qué lo voy a hacer, con quiénes, y al final yo coloco la valoración de esa misma actividad. Es para mí, o sea, es para mí como orientadora. Y bueno, ahí siempre para poder dar seguimiento. Pues señalar que como referencia para esto, pues tienen, además de los elementos curriculares y los referentes que habíamos señalado, pues el documento de planificación y que ahí pues tienen mayores ejemplos que lo que aquí hemos pues podido ofrecer. Tienen aquí ya, tienen pues en el mismo documento unos ejemplos ya construidos donde se pueden ver cronogramas, se puede ver la planificación mensual, todo lo que hemos señalado está aquí. Y por ejemplo, aquí ven un cronograma. Aquí ven, por ejemplo, una planificación más extendida, es una planificación anual, y ven ferias vocacionales, por línea de intervención, evaluación psicopedagógica, intervención, dependiendo de las necesidades y fortalezas del centro en cuestión. Y aquí tienen ejemplos de un cronograma, por ejemplo, de un cronograma semanal. Mira, lunes 20, semana tal, tal, de noviembre, a las 7:30, recibimiento de estudiantes, a las 8:15, organización y demás. Vienen ejemplos de un plan diario. Miren esta fecha. En el recibimiento de los estudiantes estaré pendiente de tal cosa. A las 8:15 me reuniré con fulano de tal, a las 9 de tal. Eso es su cuadernito del orientador o orientadora del centro. Pues muchísimas gracias y esperamos que tengan una muy buena planificación. La Dirección de Orientación y Psicología está presta siempre a servirles, acompañarles y apoyarles.